fabricar máquinas, hacer máquinas únicas. Es hate, no es algo nuevo. Hay una idea de volar a Alpha Centauri. ¿Qué dice la filosofía? Filosofía. Bueno, cuanto más lejos, más interesante. Un tronco tirado a través de una zanja es un puente, de hecho. ¿Por qué tardaste tanto? Las máquinas, lo siento, la gente montan en los garajes. Amigos, hola a todos. Hoy estamos contigo, Bagirov Ruslan, y en nuestro estudio de podcast One to Sky de invitado, el director general adjunto de marketing de UST Incorporated, Evgeny Petrov. Evgeny pasó de ser un especialista a un director general adjunto y puede llamarse con seguridad el colaborador más cercano de Anatoly Eduardovich. Evgeny, te doy la bienvenida a nuestro estudio. Es un poco demasiado, probablemente hablamos de un asociado cercano. Cuenta, ¿cómo comenzó tu conocimiento sobre Anatoly Eduardovich y, en general, sobre la tecnología del transporte de hilos? Estaba en la biblioteca y escribí mi tesis. Fue un periodo interesante. La tesis fue sobre filosofía, lo que de hecho me parece interesante. ¿Por qué? Porque en el marketing, donde decidí dirigir mis esfuerzos principales, existe la tesis de que el marketing es una filosofía empresarial. Soy un filósofo por mi primera educación, así que estoy cerca de lo que hace Anatoly Eduardovich. Me preguntaste por conocerle, y él también es un filósofo, pero él dice, solo yo tengo una filosofía diferente. No estoy sentado en la orilla del río, no estoy esperando algo, no estoy pescando, pensando en algunos temas largos, estoy haciendo el trabajo. Dice, hay que salvar 1,5 millones de vidas cada año, 10 millones de personas de la discapacidad. Se refería a accidentes de tráfico. Él dice, ¿qué no es la filosofía? Filosofía. Salvar la ecología, dar la oportunidad de desarrollar otras ciudades en una lógica diferente. ¿No es filosofía? Filosofía. Dice, esta es la filosofía correcta, por lo tanto, has venido bien en tu desarrollo. Fue nuestra primera comunicación con él. En ese entonces había pocas personas trabajando en el equipo. Era el año 2016 y Anatoly Eduardovich entrevistó personalmente a todos los que contrató. Ahora, por supuesto, no hay tal posibilidad. Ya más de 1,000 personas trabajan en el grupo de empresas. Y luego se comunicó personalmente con todos y, por supuesto, esto fue fundamental para aceptar la oferta de trabajo. Estaba en la biblioteca escribiendo mi tesis. Me llamaron, me dijeron, aquí somos una empresa, estamos comprometidos con el nuevo transporte. Ahora vamos a construir un centro de certificación de demostración con el fin de llevar el producto al mercado. Miraron mi currículum. El currículum era como un comercial porque, aunque estaba escribiendo mi tesis de filosofía, ya había trabajado en marketing durante muchos años hasta ese momento. Trabajé en una agencia de marketing, subcontraté muchos proyectos y entonces adquirí una experiencia bastante grande. Pero aún así estaba interesado en desarrollarme mentalmente en el campo de mi profesión original. Me llamaron, dijeron que necesitaban una persona que se dedicara a hacer marketing con nosotros, que se dedicara a la promoción. En ese momento la infraestructura estaba en general en su infancia, había redes sociales, un sitio web. Ven, dicen, a la entrevista. Bueno, ¿por qué no? Aunque fui más solo para mirar. El día anterior leí un poco sobre qué tipo de proyecto era. Por un lado, causó cierto rechazo porque había mucha negatividad. De hecho, incluso LED a compañía se mudó de Lituania, donde se iniciaron ciertas persecuciones en ese momento. Y hubo una opinión ambigua en la prensa, por decirlo suavemente, sobre el proyecto, que era una fantasía, que era un sueño, que nunca se haría realidad. Aunque en 2016 ya comenzaron las obras en Ecotecnopark, ya se pudo ver que ya se estaban realizando trabajos en el terreno. Bueno, entonces fui a ver quiénes son estas personas, qué son en realidad. Por interés científico se puede decir que fui en general, me mostraron la oficina, me llevaron, me presentaron a Anatoly Eduardovich y por supuesto aquí hay una impresión personal de él. Resultó ser, ya lo dije, clave. Es una persona tan inusual que se ha notado en todo, tan contagiado de su idea, tan comprometido e inteligente, competente, punzante, prestando atención a las pequeñas cosas. En el libro El ingeniero, en la primera edición, describí mi familiaridad. Alguien puso el documento a Unitsky para firmar. Él dice, estás doblando los documentos en el archivo de manera incorrecta. Es necesario que la cabecera del documento esté en la parte superior y no en la parte inferior, porque de lo contrario corres el riesgo de simplemente desordenar estos documentos. Y luego otra persona se acerca, trae otro documento, Anatoly mira, y hay un clip en la esquina de la hoja, y como de costumbre se encuentra horizontalmente. Él dice, no estudiaste en el instituto. El clip debe ser colocado no horizontalmente, sino en ángulo. La superficie de trabajo es más grande y el documento no se rompe.
Estaba claro que delante mío, en primer lugar, es una personalidad extraordinaria. En segundo lugar, él es un ingeniero, se vio. Incluso estas pequeñas cosas también se tienen en cuenta de inmediato. Bueno, me preguntaba, cuanto más lejos, más interesante. Bueno, aquí no solo es más interesante. Si se refiere a la filosofía, la palabra interés proviene de la palabra latina intereso, donde hay dos raíces. Interés entre, eso es ser, existencia. El interés es la existencia entre, es decir, el limbo. Aquí está la rutina y aquí hay algunos sueños y horizontes. Cuando estás entre uno y otro, ahí es donde la persona se vuelve interesante. Y fue, de nuevo, no un interés ocioso. Empezamos a trabajar y trabajamos muy activamente. Literalmente, las primeras semanas confirmaron mi primera impresión, porque quería mostrarme y contribuir a que esto se hiciera realidad en el menor tiempo posible. Por lo tanto, a veces me sentaba allí en la oficina hasta las 10 o 12 de la noche, a partir de las 8 de la mañana, comenzando a trabajar, y a menudo sucedía que los empleados permanecían en la oficina, no todos lejos. Y Anatoly Eduardovich entra en la sala a eso de las 9 o las 10, se acerca a todos y les pregunta qué hacen, a qué se dedican. Es decir, él también se quedó en el trabajo. Su capacidad de trabajo nunca deja de sorprender. Hasta el día de hoy se levanta a las 5 de la mañana y comienza a trabajar en sus decisiones. Bueno, para él, las vacaciones son una oportunidad para alejarse un poco de todo tipo de procesos administrativos y dedicarse a la ingeniería, el estudio de algunas soluciones. Y siempre trae de sus vacaciones nuevas soluciones, nuevos detalles elaborados. Un día vino de vacaciones y dice que trajo algo. Saca una pila sólida de documentos, algunos dibujos, bocetos, donde se ve la elaboración de cada uno en términos generales, un tornillo, cada detalle. Así es como una persona descansa, pero de hecho, trabaja. También podemos recordar a Karl Marx, quien dijo una vez que el descanso es solo un cambio de tipo de actividad. Bueno, así es como nos conocimos y, por supuesto, todo esto desde el principio fue muy motivador para trabajar, por lo que no hubo ningún problema para mí ni dilemas morales. Aunque entonces un niño pequeño apareció, todavía me quedaba constantemente en el trabajo, hicimos muchas cosas, fue emocionante, todo estaba empezando, el campo despejado donde empezamos a construir. Todo el mundo dijo que no, no habrá nada, no construirás nada, no harás nada, todavía se dice eso. Al principio dijeron que no construirían nada, pero lo hicimos. Luego dijeron que no iban a conseguir nada y lo hicimos. Luego dijeron que no podríamos con esos indicadores de velocidad y esas cosas. Hemos demostrado velocidad. Dicen que hiciste autos pequeños todo el tiempo, hicimos autos grandes, no saldrás a proyectos comerciales, nadie lo necesita, monopolio, lobby, otros. Salimos a proyectos comerciales y hoy mostramos resultados bastante seguros. Paso a paso, todo este escepticismo que encontré en la etapa inicial de conocer a Anatoly Eduardovich, conocer el proyecto, él a lo largo de mi tiempo en la empresa fue protagonizando y superando. Es como, ya sabes, un vector así. No construirás, está construido y el vector va. Hoja de ruta. Sí, una especie de hoja de ruta. Pero ahora, en la interacción con los organismos estatales, son los mismos municipios de diferentes países los que vienen, miran qué se ha hecho, qué decisiones hay, cuáles son las principales dificultades que surgen ahora en términos de desconfianza o algo más. O bien, dijiste que algo pasó ayer. Solo digo que ayer tuvimos otra reunión. El vicegobernador y el ministro de Transporte de una de las regiones vinieron a nosotros. La dificultad y la incredulidad, de hecho, no están presentes ahora. Sí. Cuando traemos a alguien, le mostramos todo. Aquí tenemos una organización de proyectos al más alto nivel, con muy buena presencia. Esto incluye el software, la tecnología, las condiciones de trabajo en general y el equipo, la profesionalidad de este equipo. De hecho, este es un punto muy importante. Globalmente, lo que sucedió en Bielorrusia, con la aparición de Unitsky String Technologies Incorporated, con la aparición de CJTC String Technologies, se abrió para muchos especialistas, para muchos ingenieros, una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque en algún momento la profesión de ingeniería se estancó. Por ejemplo, apareció la esfera de TI. Se está desarrollando, hay conocimientos, requisitos para especialistas, son muy similares. Hay que saber matemáticas, hay que saber física, es una mentalidad matemática. Y las empresas de TI en algún momento, ya sea desde el banco de estudiantes, los especialistas comenzaron a succionar, o ya desde la empresa ofreciéndoles condiciones de trabajo más favorables. Y aquí lo que comenzamos a hacer, lo que estamos haciendo ahora, permitió
que las personas se realizaran exactamente en la esfera que resultó ser su corazón. Hacer máquinas únicas, hacer un sistema de control automatizado, hacer una infraestructura y al mismo tiempo recibir un pago decente. Y ni siquiera eso es importante, sino que permite que las personas se desarrollen, crezcan y vivan en general con la sensación de que estás haciendo algo realmente importante. Algo que tiene una gran perspectiva y una gran importancia en general. Sí, mucha gente dice sobre la pirámide de Maslow que es así, pero en realidad está invertida. ¿Por qué? Porque una persona solo cuando se inspira en algo, ve el horizonte, ya está interesada y se desarrolla en términos de dinero, mejor nutrición, etc. Resulta que en realidad está invertida, si la psicología lo mira así. Y aquí también, cuando una persona ve ciertas perspectivas, ve la importancia de su trabajo, cumple mejor su papel en la vida. Esto se convierte para muchos en un factor clave. Esta es también la pregunta eterna en filosofía, que es primordial, el ser o la conciencia. Tanto así como así, todo está interconectado, un ser humano es una estructura muy compleja. En cuanto a la pregunta, lo que confunde es que ahora se ponga en primer plano. Aquí al vicegobernador, una vez más, le hice esta pregunta ayer. ¿Qué se necesita para que la región esté interesada en implementar? Todo está muy claro. Necesitamos economía. Es decir, en la etapa actual, ya que no tenemos una gran cantidad de proyectos implementados y en funcionamiento, entonces nuestra tecnología, nuestro producto, y no se considera como un posible objeto de subsidios estatales. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el metro, el ferrocarril o las líneas de tranvía? Es una historia de donaciones. Para nosotros esta es una ventana de oportunidad. Todavía está cerrada. Se abrirá necesariamente, pero para ello necesitamos ahora, en la etapa actual, para implementar varios proyectos que tienen un superávit para la región, que no van al presupuesto en detrimento, es decir, el presupuesto no tiene que pagar algo extra, de alguna manera compensar, y que son rentables. Hay ciertos parámetros introductorios. Este es el tráfico de pasajeros, si hablamos de pasajeros, el volumen de carga transportada, si hablamos de carga, y la longitud. Es decir, ahora estamos trabajando principalmente con la vista en complejos pequeños en longitud. Pero con buen tráfico de pasajeros. El año pasado, la información sobre el proyecto en la región de Leningrado se filtró a la prensa. Hay una disposición muy buena porque en realidad hay una especie de cuello estrecho, enormes áreas para dormir. Mucha gente. Tenemos datos de que hay cientos de miles de personas allí a veces. No todos están registrados, no todos están oficialmente allí, pero de hecho está claro que hay personas que vienen a trabajar por temporada, se instalan en departamentos y viven no una persona, sino varias. Lo más probable es que este microdistrito todavía se esté desarrollando. Seguramente se están construyendo nuevos edificios. Tenemos un microdistrito académico en Ekaterimburgo y solo un camino conduce a la ciudad. Estos son grandes problemas. Este es, por cierto, el problema probablemente en general casi todas las ciudades millonarias. Murino es un claro ejemplo. Una longitud pequeña, pero una persona se ve obligada a viajar en taxi, autobús o transporte privado durante 3 kilómetros y 40 minutos. Y para nosotros es conveniente y atractivo. ¿Por qué? Debido a que tenemos un gran potencial de tráfico de pasajeros y los ingresos por boletos a un costo comparable al costo de un autobús o metro. No solo extinguimos los costos operativos, sino que también podemos reembolsar los costos de capital dentro de un periodo muy corto desde el inicio de la operación. Comprar la construcción más y la operación de recuperar más y ganar. Comprar totalmente el proyecto y llegar al punto en que el proyecto empiece a ganar dinero en el horizonte de 4 a 5 años. Es muy bueno para un proyecto de infraestructura. ¿Y ahora es el apoyo estatal en su mayor parte o la inversión privada puede llegar allí? Bueno, como uno de los ejemplos del mismo proyecto de San Petersburgo, ¿qué querían? Aquí de nuevo, sí, estamos hablando de que si se considera desde el punto de vista de la historia subsidiaria, debe aparecer en algún lugar y convertirse en masa, darse por sentado. Entonces puede ser, entonces el dinero puede asignarse del presupuesto irremediablemente. Ahora, cuando decimos que estamos trabajando para usar las herramientas que existen, por ejemplo, en el marco de los programas estatales, no se trata solo de Rusia, son programas de apoyo. Se trata de préstamos blandos en condiciones favorables.
Si la tasa estándar, digamos 20%, los préstamos preferenciales le permiten tomar dinero más barato en términos de 5 a 7%. Y por supuesto, hay muchas organizaciones de préstamos que buscan tales proyectos. Están buscando proyectos que en el corto plazo le permitan obtener ganancias y multiplicar el capital invertido en 2, 3 veces y más. Por eso, cuando llegamos con los proyectos ya listos, con las cifras verificadas, entonces aquí ya es cuestión de técnica, encontrar fuentes de financiación. Aunque también es un trabajo bastante difícil. Esta es una de estas características del trabajo en la implementación de proyectos en nuestra área. Requiere la coordinación y la interacción de muchos intereses. Aquí debe haber un Estado, aquí debe haber un proveedor de tecnología, aquí debe haber organizaciones de diseño apropiadas, con certificaciones y homologaciones adecuadas, demostradas para determinados niveles de diseño. Debe haber organizaciones de construcción con experiencia relevante, hay empresas de producción, organizaciones de crédito, es decir, organismos gubernamentales que operan en el marco de los programas correspondientes. Hay muchas cosas aquí. Este es un rompecabezas que debe ser armado cada vez y cada vez que necesita para volver a armarlo. Porque cada caso es diferente. Pero si volvemos a la tecnología, a menudo los empleados de Unitsky String Technologies Incorporated dicen que la tecnología en realidad se creó más rápido de lo que podría haber sido. ¿Puedes comentar para nuestros espectadores esta tesis? Esta es una de las preguntas frecuentes. Para resumir un poco, la nueva historia comenzó en el año 2014 y ahora ¿cuánto tiempo ha pasado? De hecho, esta pregunta surge no solo entre la gente común que no se ocupa específicamente de este tema, sino también entre otros como ¿por qué tanto tiempo? Pero basta con mirar las industrias relacionadas en general para ver que este es un marco de tiempo generalmente ridículo. A Anatoly Eduardovich le gusta dar un ejemplo con el sistema Transrapid que desarrolló Siemens. Pasaron unos 50 años desarrollando el sistema, desde el inicio del diseño hasta la implementación del primer proyecto. El dinero también era espacial. Siemens también es una empresa con apoyo estatal. Lo último que escribí aquí tengo un puente, por ejemplo. Es muy similar en apariencia a los diseños que ahora llevamos en Sharjah. Se llama puente peatonal. Sí, un puente peatonal con cables. 665 metros aquí. El puente colgante para peatones se llama Skywalk Willingen, abierto en una estación de esquí en la ciudad de Willingen, en Alemania. Así, el coste de este puente para peatones con poca carga asciende a 4,5 millones de euros. 665 metros. Y así comenzaron el proyecto en la primavera del año 2018. Y lo construyeron en el año 2023. 5 años para el diseño más la construcción. 4,5 millones de euros y 5 años para poner en marcha el proyecto. Y si ya comenzaron a diseñar, entonces ya tenían dinero, ¿verdad? Por supuesto, tenían dinero y en general lo hizo la compañía para la cual este no es el primer proyecto y este no es el primer puente. Los puentes se construyen desde la época del Imperio Romano. En general, este es el tema más antiguo que se ha estudiado durante mucho tiempo. Es absolutamente comprensible para todos y esto es solo un puente con una pequeña carga. No hay material rodante, no hay infraestructura, no hay sistema de control, es decir, una cosa absolutamente comprensible. Y son 5 años. Aquí tienes los plazos. He escrito ejemplos que ya hemos citado, pero que también son bastante reveladores. Ese es Tesla, ¿verdad? Coche eléctrico. De hecho, el coche eléctrico se inventó en el año 1841. También he oído hablar de eso. Y en 1899 el coche eléctrico ya había alcanzado la velocidad de 100 kilómetros por hora y es el siglo XIX todavía. Literalmente no pasó mucho tiempo allí. Entonces Tesla, Elon Musk, ya es una figura famosa que goza de autoridad e influencia. Adquiere una empresa que se dedica a la fabricación de coches eléctricos hace mucho tiempo. Lo hace en California. Y en California, en general, hay un programa estatal para apoyar a los coches eléctricos. Ya en el año 1996 aparecieron los primeros coches eléctricos de producción en California. Es decir, es un entorno absolutamente favorable. Sin embargo, pasaron 5 años, desde 2003 a 2008. Allí también tenía un camino tan espinoso, en algunos estados no se les permitía. Eso fue después. Pasaron 5 años construyendo el primer Tesla Roadster, que incluso solo se podía lanzar en una pequeña serie, un coche normal.
Los coches, lo siento, la gente los montan en los garajes, solo toman artesanos y algunas partes, encontraron algo en el basurero, lo atornillaron, compraron algo en el mercado de pulgas y el coche salió. Así que ellos también hicieron un coches. Bueno, uno eléctrico. Y aquí, 5 años, y tenían un personal de 650 para el año 2010. Un poco, pero comparable con el Estado, que hoy en día ya está en su apogeo en la empresa de A. Unitsky. Dijimos que alrededor de 1,000 personas trabajan ahora, bueno, en general. Es la producción y los ingenieros, ¿no? El personal de ingeniería es de 600 a 700. Bueno, ellos son los únicos que hicieron el auto. Inicialmente hicimos un sistema de control, hicimos una infraestructura completamente de segundo nivel y lo que hicimos fue probablemente lo más importante. Hicimos un paso elevado, una estructura pretensada, bastante específica y esencialmente proporcionando la ventaja principal, la ventaja de costes que tenemos. Una vez más, si volvemos a las personas que trabajaban para Tesla, ¿qué potencial tenían entonces? Y aquí sigue siendo un potencial de ingeniería, la gente crea tecnología. ¿Cuántas oficinas de diseño hay dentro? Ya son más de 60. ¿Se puede llamar instituto de diseño? Por supuesto. Incluso se puede llamar a esto una organización de proyectos, en la que se pueden asignar institutos por separado y oficinas de diseño por separado. Es una organización muy seria. Y Anatoly Eduardovich a menudo dice que logramos reunir probablemente la escuela de ingeniería más fuerte en Bielorrusia y en el espacio de la CEI. En general son ingenieros bielorrusos. Gracias a nosotros en muchos sentidos ya se está convirtiendo en una marca así, como los científicos ingleses. Que han demostrado. Los ingenieros bielorrusos decidieron, ganaron, ofrecieron. Creo que cuanto más lejos, más relevante será. Porque aquí, de hecho, desde la época soviética, se creó una base muy buena, educativa y científica. Sí, pero hay una marca ingeniero ruso. Me refiero a la escuela de ingeniería rusa. Es la ciencia de los aviones, la ciencia de los cohetes. Y algunos sistemas de armas que siguen siendo los mejores. Todo esto aquí se formó durante años y Anatoly Eduardovich también es parte de lo que pudo usar. En general, es muy bueno usar los recursos, siempre. En gran parte es gracias a donde comenzamos la conversación, gracias a que puede inspirar, puede motivar a la gente. Un ejemplo personal, por supuesto, porque, lo repito, Como dicen, si quieres construir un barco, contagia a la gente con la idea del mar y lo construirán contigo. o como Pedro el Grande, que trabajaba en los astilleros, ¿no? Unitsky, en general, en este sentido, es una figura muy comparable. Él no solo teoriza algo y es un administrador, él da una solución. Y él siempre dice que has marcado problemas allí, no es una tontería, ni siquiera es ciencia, no es obvio en absoluto. Y aquí hay que proponer una solución concreta, ¿eso vale algo? O dice que la idea es buena. Tengo la idea de volar a Alpha Centauri, esa es una buena idea. Pero no solo debe ofrecerse, sino que también necesita una solución de cómo hacerlo. Y estas son cosas más serias. Aquí todavía se pueden dar algunos ejemplos, aquí también hemos dado un ejemplo antes. Digamos que otro puente del Milenio, en Londres. Ahora es una de las atracciones. Es generalmente corto, su longitud es de 325 metros. Bueno, también es atirantado, sí, aparentemente, ¿no? Ya que los vanos son así. No atirantado. De nuevo, es un puente. Estamos hablando del hecho de que los puentes se inventaron hace mucho tiempo. El primer tronco, tirado a través de una zanja, ya es un puente, de hecho. Y el paso elevado moderno en masa, los mismos monorraíles que se consideran como nuestros competidores, es una viga que se apoya en los soportes. También un tronco, de hecho. Es decir, tecnológicamente no muy lejos, todo esto se ha ido. El puente del milenio. La documentación se preparó desde 1996 a 1998, 2 años. Y lo hizo una empresa llamada Foster & Partners, que emplea a 1,300 personas. Está claro que este no fue su único proyecto, pero la escala de la empresa, y esta es una empresa con muchos años de experiencia, que no es el primer puente construido, por lejos. Tal objeto no se confiaría a nadie. Y durante 2 años diseñaron una cosa normal. Luego se construyó durante 2 años. E incluso aquí, incluso estos profesionales, son británicos. Esta es la patria de la revolución industrial. También tienen una gran escuela y entonces abrieron este puente y este comenzó a tambalearse y fue cerrado por otros 2 años y lo refinaron durante 2 años y lo pensaron. Al final
2 diseños, 2 construcciones y 2 años más para corregir errores. Un total de 6 años por puente. No hay material rodante, no hay sistema de control, no hay infraestructura bastante compleja que consume mucho tiempo. De los últimos ejemplos, hay un proyecto interesante, pero subestimado por muchos, el proyecto ruso, Superjet de Sukhoi. Puede ser subestimado, pero en realidad es un proyecto muy importante y bastante icónico, porque la aviación civil en Rusia, después del colapso de la Unión Soviética, estuvo estancada durante mucho tiempo. Se podría decir que fue destruida, y el proyecto Superjet fue un intento de reactivar la aviación civil. Y por supuesto, se enviaron enormes recursos allí. Allí trabajaba el consorcio. Participaron Boeing, el complejo de aviación Ilyushin, la francesa Snecma, la ONG Saturn, que fabrica cohetes en general. Organizaciones muy serias, cada una de las cuales tiene miles o más empleados, y la organización principal que se ocupó de esto se llamó CJSCGSS y tiene un personal de 3.000 personas. Sin embargo, han pasado 8 años desde el inicio del trabajo hasta el momento del primer vuelo, el primer prototipo. Pasaron 8 años para que el avión despegara y hubiera un sistema operativo. Pasaron 11 años antes de que se lanzaran a la serie. Y ese es un avión, solo uno. En este caso estamos hablando de la industria. Repito que tenemos 4 componentes. Es un vehículo, es un paso elevado. Se puede comparar con el puente, aunque incorrectamente, porque hay una carga incomparable. Ahora hemos hecho un paso elevado en Sharjah, donde puede haber una carga de 60 toneladas en el tramo, y al mismo tiempo el paso elevado en sí pesa menos si nos fijamos en un metro cuadrado. Aquí hay una historia compacta, suficiente, con grandes tramos. El puente del Milenio tiene un tramo de 144 metros. Tenemos más de 200 metros. Es decir, cosas únicas en general. Y el personal es menos. Y por supuesto, con un orden de magnitud menos de financiación. Esta es solo la respuesta a la pregunta cuando Anatoly Eduardovich dijo que los sistemas que se están creando ahora, Unitsky String Technologies, son muchas veces más complejos que incluso un avión. Solo se trata de material rodante. Es lo mismo. Lo que está haciendo ahora Unitsky String Technologies Incorporated en general en el complejo resulta más difícil que el avión. Mira, cuando hicieron el Superjet, no se les ocurrió cómo hacer pistas y los problemas de despacho no se resolvieron. No resolvimos los problemas logísticos en los aeropuertos, que en realidad son muy complejos. Tomemos, por ejemplo, el aeropuerto de Dubái. Hay una gran cantidad de personas que deben moverse en un periodo de tiempo muy corto para que no haya congestión y que se respeten todas las medidas de seguridad. Este es un trabajo colosal que se está llevando a cabo desde el primer vuelo de los hermanos Wright, de hecho. Entonces levantaron esta estantería, así que comenzó la aviación. Y también es probable que el problema del flujo de personas se resuelva allí. Aquí llegó el avión. Un gran número de personas debe salir con seguridad, ingresar con seguridad, obtener rápidamente su equipaje, pasar por todas estas inspecciones, control de pasaportes, etc. Y eso también lo deciden los ingenieros, en teoría. Bueno, ¿por quién? Por supuesto. Y la logística. También tenemos logistas y estamos trabajando en esas tareas. Y cómo hacer un sistema de pago. Y cómo hacer para que no se acumule un número excesivo de personas en la plataforma. Y cómo hacer que las salidas y entradas estén organizadas de tal manera que los flujos de personas se distribuyan correctamente. Y cómo hacer que la estación que está en el segundo nivel esté disponible para personas con discapacidades. Son muchas preguntas. ¿Cómo se garantiza la seguridad en la plataforma? Ahora, afortunadamente hay muchas tecnologías con las que trabajamos activamente desarrollando que nos permiten identificar la posición no estándar de una persona. Por ejemplo, se cayó. Es decir, debe estar de pie, pero está tumbado, y el sistema inmediatamente informa a la sala de control que algo salió mal, o algunos movimientos bruscos, por ejemplo, comportamiento inadecuado. Esto también tiene en cuenta el sistema de despacho. Y hay 50 o 500 monitores, si es un sistema urbano. Las cámaras lo graban todo, pero el despachador no puede mirar todo. Por lo tanto, aquí se necesita automatización. Esto teniendo en cuenta que tenemos vehículos no tripulados, lo cual es importante. Y ahora, por ejemplo, nuestro primer proyecto comercial en el parque Aquarel es, de hecho, el primer proyecto en la República de Bielorrusia en los espacios de la CEI en general. Sí, y puedes mirar más amplio de alguna manera. Es un sistema de transporte público no tripulado. En nuestros espacios abiertos, aquí has mirado, no hay ninguno. Somos los primeros, ¿no? ¿Sabes?
He aquí algunos ejemplos, y se puede seguir y seguir. Es suficiente tomar el hecho, que probablemente sea conocido por muchas personas, de que el desarrollo de un automóvil en serie, un automóvil estándar, un modelo, es de 5 años. Y eso, de nuevo, es solo un coche. Hay algo en el nuevo cuerpo, ¿no? Sí, en términos generales, en el nuevo cuerpo a menudo el mismo chasis, es decir, las mismas unidades se utilizan, pero son 5 años. Hacemos cosas mucho más complicadas y mucho más rápido. Estas son cosas baten récord. Cuando hablamos de esto con especialistas que trabajan en los departamentos de transporte, planificación urbana, logística, desarrollo, lo entienden perfectamente. Dicen que hemos hecho algo increíble. Y lo más importante, ¿cómo? De nuevo podemos volver al comienzo de nuestra conversación. La respuesta es la motivación. La gente entiende por qué lo hacen. Y esta es una filosofía práctica, se puede decir, filosofía de la empresa. Pero en cuanto a los nuevos sistemas que ahora son responsables de la automatización y esas cosas, es el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Es decir, esta es la historia de que los programas leen el comportamiento de los pasajeros y esas cosas. Las cámaras funcionan de alguna manera. Son sistemas en los que la inteligencia artificial también se está implementando en este transporte, ¿o no? De hecho, estos son programas que le permiten resolver tareas específicas. Los escriben los programadores. Por lo tanto, aquí la inteligencia artificial, si es posible, es solo gracias a la inteligencia natural, la inteligencia humana. Si, por ejemplo, el ChatGPT, la consulta de búsqueda principal del año pasado, en general, en todos los países, mire la emisión, solo en algunos países africanos hay algunas solicitudes específicas, y así sucesivamente. ChatGPT. ¿Qué es eso? Es un algoritmo de lenguaje. ¿Un algoritmo escrito por quién? Personas. Y así, sin la inteligencia artificial humana, desafortunadamente o afortunadamente todavía no funciona y es poco probable que lo haga. En general, está muy sobrevalorado, porque da la impresión de que la inteligencia artificial se está convirtiendo en valor propio, que reemplazará a la inteligencia natural y nos guiará. ¿Para qué? ¿A dónde lleva todo esto? Estas preguntas no se hacen muy a menudo, y así es como Unitsky tiene las respuestas a estas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para hacer un movimiento seguro, para garantizar la seguridad de la persona en el transporte, para que su viaje sea lo más rápido y cómodo posible, para ampliar sus capacidades, después de todo, y darle más recursos temporales, el más valioso. Pero sobre las regiones también tocó el tema. En África, digamos que GPT tiene sus propias solicitudes y esas cosas, ¿verdad? Pero en términos de las dificultades que existen en el transporte, hay algunas características regionales. Bueno, en general, puede combinar los problemas generales de transporte que existen en todas las regiones. Es el tráfico, es la ecología y esas cosas. ¿Hay algún problema individual, tal vez relacionado con la mentalidad o la geografía? Así que tienes toda la razón, sus problemas son casi todos iguales. Estos son atascos de tráfico en las grandes ciudades, estos son problemas de migración pendular, cuando la aglomeración urbana, las ciudades millonarias, aquí alguien vive en los suburbios y va a trabajar en la ciudad. En consecuencia son las horas pico de la mañana y la noche, donde se producen atascos, congestionamientos, y eso es un problema para los municipios incluidos. Los municipios y, en general, el gobierno está interesado en el desarrollo de la aglomeración, en que la gente compre departamentos para que los niños vayan a la escuela. Y cuando una persona se ve obligada a pasar horas para llegar al lugar de trabajo, entonces está interesado, pagará más, pero se instalará en algún lugar más cercano al lugar de trabajo e incluso vivirá en un departamento alquilado y no en el suyo. Porque son cuestiones de comodidad. Una persona no tiene mucho tiempo y pasa la mayor parte del tiempo trabajando y también pasar horas yendo y viniendo. Por lo tanto, es un gran problema. Y cuando hablamos con muchos funcionarios que están interesados en el desarrollo, dicen que queremos hacer que todo el sistema de transporte sea tal que desde nuestra pequeña ciudad la gente llegue a la capital lo más cómodamente posible. Luego irán a nosotros, se instalarán con nosotros, pagarán impuestos, irán a las tiendas. Y así sucesivamente. Hay muchas ventajas para la región, pero este es un problema importante. Los problemas son muchos, ya que muchas ciudades históricas se formaron alrededor de las arterias de agua. El desplazamiento por los ríos tomaba mucho tiempo, pero curiosamente los romanos se movieron por las carreteras durante mucho tiempo.
todos los caminos conducen a Roma, ellos construyeron caminos, por lo que todos llevaron a Roma. Pero cuando el Imperio Romano se derrumbó y llegó la Edad Media, el camino resultó ser muy difícil tecnológicamente. Y no había un Estado que pudiera construir estas carreteras. Y también hay que cuidarlas. Aunque hay tales carreteras que todavía están en pie, en Italia hay muchas carreteras que están justo encima de estas romanas. Así que básicamente lo hicieron todo. El suelo se hunde 1 metro o más, pero en la Edad Media la gente ya no podía construir carreteras porque no había tecnología. Incluso la tecnología de producción de hormigón se ha perdido. El estilo románico surgió porque se trataba de imitar la arquitectura romana, pero no había tecnología. Y luego, en la Edad Media, comenzaron a viajar por los ríos principalmente, y luego aprendieron a construir carreteras, y aparecieron los ferrocarriles. En algún momento en los Estados Unidos, las carreteras presionaron fuertemente a los ferrocarriles. A lo que me refiero es que con nuestras carreteras sucederá lo mismo en el futuro previsible. Cuando haya una alternativa y haya una tecnología y que ya existe, la hemos creado, sucederá lo mismo. Los ríos a menudo dividen las ciudades simplemente por la mitad. Por ejemplo, Saratov y Engels, es decir, hay un puente entre estas ciudades, un puente sobre el Volga, y aquí conecta estas dos ciudades, pero son dos municipios diferentes. O Krasnoyarsk, que se encuentra en el río Yenisei. Samara, donde también está el Volga, Nizhny Novgorod, y así no es solo aquí, en muchos lugares esta situación, y los puentes son una historia muy cara. Hace poco estábamos en la misma ciudad, allí se comenzó a construir un nuevo puente. No voy a decir cuál. Hay un río de 200 o 250 metros. Por lo tanto, es necesario cruzarla con un puente en automóvil. El más común sin superinnovación. Y el puente es pequeño, allí el río no es navegable. Pero esta historia vale 4.000 millones de rublos. Es un dinero colosal. 200 metros de río, 4.000 millones de puente. Y por supuesto, cuando comparamos desde el punto de vista de la administración local la posibilidad de construir un puente o la posibilidad de hacer nuestro sistema UST, está claro que económicamente somos mucho más atractivos. Nos dicen que los autos pueden moverse allí, pero nosotros no. Eso tampoco es cierto, porque si necesitas transportar la máquina, entonces podemos hacer el sistema que transportará las máquinas. Ferry. En términos generales, este es un tipo de dispositivo donde el automóvil se detiene y se transporta al otro lado. Al mismo tiempo, podemos hacerlo lo suficientemente rápido porque tenemos la velocidad lo permite, y así sucesivamente. Esta es una tarea resuelta si es necesario. Pero si se trata de un sistema de pasajeros, por ejemplo, en la ciudad, y la mayoría de las veces estamos hablando de sistemas de pasajeros, entonces no es necesario. La gente cuando viaja, ¿por qué a menudo deciden ir en automóvil? Porque es más cómodo. Y si se sienten más cómodos viajando en transporte público, viajarán en transporte público. Y la comodidad es la velocidad. Si voy de puerta en puerta más rápido, digamos que también se obtiene la comodidad. Es un espacio individual. Bueno, si el vagón no está sobrecargado, por ejemplo, en el metro o en el autobús, entonces no hay problema. ¿Problema cuándo? Cuando todo está lleno, como en un barril. Y esto, por supuesto, es desagradable, digamos. Si el sistema de transporte funciona, si se cumplen todos los estándares y requisitos, se permite un máximo de 4 personas por metro cuadrado, entonces no hay problemas. Y desde el punto de vista de la comodidad, ya sea que tome un desvío en automóvil a través del puente y pase 1 hora para llegar al puente, luego se pare en atascos de tráfico, pasará 1 hora. O en 3 minutos de una orilla, simplemente en línea recta a la otra, ir allí, por ejemplo, en el autobús, en la estación de metro, y seguir adelante. Entonces, los atascos de tráfico, la emigración pendular, la superación de obstáculos de agua, en algún lugar de obstáculos de montaña, también son un problema típico. Pero todavía hay desafíos regionales específicos. Por ejemplo, es África, donde la infraestructura de transporte no está muy desarrollada. Simplemente no hay carreteras. Se podría decir así. Aquí hay una tarea específica en el punto de vista de que es necesario crear comunicaciones allí. Y también ganamos en muchos aspectos, es decir, ganamos en general. Digamos que en el Ártico simplemente no hay soluciones tan aplicables como las soluciones UST. Porque el ferrocarril es increíblemente caro, porque el ferrocarril requiere la alineación de los relieves. La mayoría de las veces requiere que los pasos elevados se coloquen sobre pilotes especiales, a pesar del hecho de que el ferrocarril debe soportar una carga muy grande en los trenes. Es muy caro. Las carreteras debido al clima no pueden servir por mucho tiempo. Y también es una tecnología muy costosa o ineficiente. Mucha gente todavía viaja allí por carreteras invernales.
Es decir, se está pavimentando el camino, en invierno está allí y en primavera todo se ha lavado, no hay camino. Tampoco es rentable a largo plazo, pero si construimos nuestra carretera, que está sobre soportes, que puede estar en el permafrost, que no está sujeta a las amenazas del viento y la nieve, que funciona automáticamente. La cuestión de la explotación surge inmediatamente, o bien en invierno la carretera está al mismo nivel que la nieve, hay que limpiar y esas cosas, y hay un segundo nivel, la nieve está abajo y se conduce. Por cierto, también sobre este proyecto y en general esta carretera que es la ruta del Mar del Norte y en general la parte norte de Rusia, también podría ser un objeto estratégicamente importante para el país. Después de todo, hay recursos naturales, es gas, petróleo, porque incluso ahora el desarrollo del Ártico también es uno de los momentos importantes. Sí, claro. O cuando, por ejemplo, se decidió construir el ferrocarril transiberiano, fue en la época zarista. Después de todo, también hay muchos que nos giraron el dedo en la sien y nos dijeron que no lo necesitáramos, que es necesario desarrollar el transporte tirado por animales en las regiones del norte. Esa fue la idea. Y pasó mucho tiempo hasta que escribió una nota en nombre del emperador, y allí expresó bellamente que si quieres que los jugos chinos fluyan por Rusia, entonces no necesitas construir este camino. Y en muchos sentidos, Rusia de hecho sobrevivió como un solo estado a pesar de la Primera Guerra Mundial, a pesar de la Guerra Civil, a pesar de la intervención incluso que tuvo. En muchos sentidos fue el camino el que permitió la comunicación, la entrega de recursos, etc. Digamos la Segunda Guerra Mundial, la evacuación de empresas enteras más allá de los Urales. Aquí resultó un objeto estratégicamente importante para todo el país. ¿Cómo sería evacuado si no hubiera carretera? El camino lo permitía. Y luego es una frontera muy larga. Y sobre el Ártico, si hablamos, ahora Rusia es el único país que tiene acceso al Ártico y no es miembro de la Alianza Militar del Atlántico Norte. Todavía tiene esta frontera, la más larga. Sí, por eso aquí hay una importancia estratégica, ¿no? Estamos hablando de Rusia porque este es un ejemplo simplemente comprensible. Tenemos una audiencia de habla rusa, pero la tarea del transporte es unir. También es parte de la filosofía de la empresa. Por lo tanto, estamos hablando de Rusia aquí no desde el punto de vista de una agenda política allí, sino desde el punto de vista de la necesidad de desarrollo tecnológico. En África tampoco hay carreteras. También trabajamos en África. Por cierto, hemos tocado un poco África, pero tal vez querías agregar algo más. Ahora tenemos un proyecto global en marcha. Por supuesto, se implementará en etapas, pero este es un proyecto para un corredor de transporte transcontinental a través de África, desde la costa este hasta la costa oeste. Esto es potencialmente necesario incluso desde el punto de vista del desarrollo de la región, y no simplemente su existencia como una especie de apéndice de materias primas. Es necesario. El transporte es lo mismo que las arterias, como las venas en el cuerpo humano. No hay arterias, no hay venas, en algún lugar hay algo obstruido, y comenzando con algunos problemas locales y terminando con un resultado generalmente fatal. Este es un paralelo muy brillante, por cierto. Anatoly Eduardovich dice que el transporte es el sistema circulatorio de la civilización. Un ejemplo es el canal de Suez, que se bloqueó por un medio de naviero y ya está. Los precios subieron, la economía se levantó, las empresas sufrieron daños. Aquí tienes un derrame cerebral. Antes de seguir adelante, solo quería hacer una pregunta. La compañía lleva más de una década alejándose de un campo vacío. Mentira. No más de 10 años, menos de 10 años. Si no me equivoco, en febrero de 2015 se creó precisamente el CJSC String Technologies. En general, esto tendrá que ser aclarado, puedo estar equivocado, pero menos de 10 años exactamente. Bueno, estoy contando un informe de la compañía de 2014. Veo que la empresa evoluciona y que ahora, ante mis ojos, todo se está realizando desde el año 2014 y ahora son miles de socios, una comunidad enorme que apoyan el proyecto. Ahora son cientos de clientes de la compañía y potenciales, incluidos... Ahora tenemos alrededor de 100 proyectos. Negociaciones con las primeras personas. Llegan las primeras personas de los países, les interesa este proyecto, ¿y con qué 3 palabras describirías este camino de desarrollo? Es casi un lema olímpico. Más rápido, más alto, literalmente, y más eficiente. Es decir, para el transporte, lo principal es la eficiencia. En general, para cualquier sistema técnico, sistema de ingeniería, esto es eficiencia. Pero si hablamos del transporte existente, todo esto se inventó hace mucho tiempo.
coches, ferrocarril, aviones, incluso los cohetes. Y por supuesto se crearon en las condiciones, en las posibilidades tecnológicas y en las realidades tecnológicas que existían en ese momento. Sí, ahora los coches tienen un bajo consumo de combustible, el consumo, los coches eléctricos están surgiendo ahora y cosas por el estilo. Están tratando de hacer algo, pero no nos salva de los atascos de tráfico. Las emisiones de CO2 de los motores y los sistemas de limpieza se reducen y los productos de desgaste de los neumáticos no se eliminan. Y luego hay que reciclar los neumáticos. La industria automotriz sigue siendo una de las más contaminantes. Los coches son uno de los factores clave de la contaminación ambiental. Lo mismo pasa con los trenes. Los trenes en algunas etapas, en algunas realidades son buenos, pero digamos para el desarrollo de los sistemas urbanos es difícil imaginar que tengamos un tren para ir a través de la ciudad a lo largo de la avenida principal. Esto es raro. Y podemos, porque somos silenciosos, no bloqueamos el cielo en absoluto. Y en general, en primer lugar, es hermoso. Y el consumo de energía, la seguridad, también es eficiencia. Porque si el transporte no llevó la carga o la persona a salvo, entonces este es un transporte ineficaz. Y con los autos, la cosa conocida es que más personas mueren en accidentes automovilísticos que en las guerras, por ejemplo. Y en general, el automóvil resulta ser el arma homicida más masiva y no el rifle de asalto Kalashnikov. Y estamos creando el transporte más eficiente desde el punto de vista de sus indicadores y estudios de viabilidad. Y he estado trabajando en la empresa durante mucho tiempo y en el campo de mi actividad me veo obligado a monitorear el mercado de proyectos innovadores, en general, comparando lo que hacemos con lo que hacen los demás. Y no hay nada parecido. Por la eficiencia, por la demanda, por la capacidad para resolver estos problemas. En Dubái, en el año 2018, se anunció el proyecto de una pista de 15 kilómetros que llamaron Skypod. Naturalmente, no estaba hecho a medida específicamente para nosotros. Este fue el deseo de las autoridades de hacer un sistema de transporte automatizado de segundo nivel. Solo un sistema de transporte automatizado de segundo nivel, aunque en sus materiales de presentación utilizaron nuestros modelos y firmaron el mismo contrato con nosotros. Pero tal acuerdo fue firmado con varias compañías en todo el mundo. ¿Era esa lógica de licitación? Sí, esencialmente lógica de licitación. Había empresas francesas, había empresas chinas y el Ministerio de Transporte de Dubái ha contratado a una consultora francesa especializada en el sector del transporte. Esta compañía tuvo que viajar por el mundo y ver qué soluciones hay en el mundo para implementar la idea de las autoridades de Dubái. Y aquí, desde 2018 a 2023, viajaron por el mundo. Hemos visto más de 100 empresas que hacen algo similar. Hay una lista completa en un sitio estadounidense, es decir, todas las empresas se reúnen en un solo lugar e incluso no es necesario buscarlas. Cerca de 200 posiciones en la lista. Entonces había una compañía que se ocupaba de los teleféricos y en consecuencia la solución fue sobre la base de los teleféricos que también, por cierto, tienen más de 100 años y también es bastante ineficiente. Aquí literalmente, recientemente en Turquía hubo una rotura de cable y allí la velocidad es baja, allí la productividad no supera los 3.000 pasajeros por hora. Allí es difícil abordar, dejar a los pasajeros que se mueven en sillas de ruedas porque la cabina no se detiene, colgar, quitar material rodante. Y más o menos en preparación también probablemente miraron lo que había allí. Las cuerdas deben cambiarse cada 5 u 8 años, es decir, se detienen por completo, entonces las cuerdas se cambian. Las cuerdas no son simples allí. Nuevamente, volviendo a Rusia, nos enfrentamos al hecho de que después de las sanciones, los fabricantes suizos y franceses abandonaron el mercado y el país simplemente no tenía fabricantes de cables necesarios para los teleféricos. Y nosotros usamos cuerdas simples. Tenemos cuerdas en los sistemas que se fabrican en la mayoría de los países desarrollados. Además, la explotación también es costosa, hay que cambiar esas cuerdas, como sé. Las cuerdas deben cambiarse cada 5 u 8 años, es decir, se detienen por completo, entonces las cuerdas se cambian. Las cuerdas no son simples allí. Nuevamente, volviendo a Rusia, nos enfrentamos al hecho de que después de las sanciones, los fabricantes suizos y franceses abandonaron el mercado. Y el país simplemente no tenía fabricantes de cables necesarios para los teleféricos. Y nosotros usamos cuerdas simples. Tenemos cuerdas en los sistemas que se fabrican en la mayoría de los países desarrollados. Hay una cuerda de refuerzo, lo vi. Es una cuerda de refuerzo normal,
Y tenemos un montón de ellos, no uno. Tenemos todo esto colocado en el cuerpo, que también cumple una función de soporte, es decir, al menos tenemos un margen de seguridad triple, incluso solo al nivel de algún entendimiento común. Aquí hay una cuerda y puede romperse como sucedió en Turquía. Aquí hay 3 cuerdas, 4, 5, 10, 20 cuerdas. Uno se rompió, lo arreglamos de inmediato, aunque está claro que todo se calcula allí. Pero si de 21 desgarrados quedan 19. Hemos dicho repetidamente, y Anatoly Eduardovich lo dijo en sus entrevistas, que incluso si el soporte se cae, tenemos un sistema pretensado. Supongamos que los terroristas explotaron algo o que la tierra se abrió y todo se derrumbó en el abismo. Aunque nuestro sistema está bajo tensión, bajará un poco, pero esto no tendrá consecuencias catastróficas. El sistema se puede restaurar lo suficientemente rápido. Entonces, una de estas compañías se dedicaba a los teleféricos. Otro propuso una solución de monorraíl. También somos una especie de monorraíl, pero somos un monorraíl que, en primer lugar, puede proporcionar una capacidad de hasta 50.000 pasajeros por hora. Es comparable al metro. Aquí hay un rendimiento muy serio. Incluso hemos considerado un proyecto para Arabia Saudita en los alrededores de la Meca, donde hay un periodo de estas fiestas sagradas, cuando tienen que transportar hasta 70.000 pasajeros por hora. Es una carga colosal. El metro de Moscú transporta 50.000 pasajeros por hora en total. Y aquí en un sitio en particular es necesario. Miramos, nuestros logistas, nuestros ingenieros calcularon, sí, hay una configuración ligeramente diferente. Hay que hacer trenes, hay que hacer plataformas más largas para que la gente pueda acomodarse, luego sentarse y salir de allí. Pero es factible con nuestra tecnología y nuestras soluciones. Y en los teleféricos hay 3.000 pasajeros por hora. En el monorraíl también. Todo es muy limitado y lento. Pero allí no es exactamente un monorraíl, sino un metro sobre tierra. Muchos países, en Alemania, en Berlín, tienen un metro aéreo. En Japón hay otro. Y por supuesto todo es caro, porque allí el sistema no está pretensado, hay un paso elevado estándar. Estos son los soportes sobre los que se colocan las vigas. Por supuesto son, por definición, más intensivos en materiales. Cualquier monorraíl puede buscar en internet y ver qué tan masiva es la construcción. Y compárenlo, digamos, con nuestra línea, que ahora lanzamos en Sharjah, que con una enorme carga de 60 toneladas todavía se ve bastante elegante. A menudo tomamos fotos de cerca, donde fotografían algunos nudos o detalles. Pueden parecer masivas para algunos. Pero si te alejas de esta línea por 50 metros, entonces, en primer lugar, no escucharás nada, porque el sistema funciona bastante silenciosamente allí. Y en segundo lugar, no obstruye el cielo, no estropea la arquitectura, se puede incorporar armoniosamente. Así que el teleférico, el monorraíl, ambos ya tienen 100 años. En Opertal, el monorraíl ha estado funcionando desde el siglo XIX. El sistema israelí no es un secreto. Se llama Skytran. Por cierto, a la cuestión de los plazos. Skytran comenzó a trabajar aproximadamente al mismo tiempo que nosotros comenzamos a trabajar. Alrededor de 2015 años, tal vez antes. Entonces, ¿tienen algo que mostrarles? Aquí tengo la misma pregunta. Cualquiera puede buscar en Internet lo que han hecho durante este tiempo. Y allí tienen ingenieros de la NASA, tienen algunos programas estatales, están jugueteando en todo el mundo. El apoyo es serio. Ahí está la NASA, participante en este proyecto. Una organización colosal. Recientemente, incluso la parafernalia ha llegado a Bielorrusia. Veo cada vez más personas caminando con camisetas, con mochilas de la NASA. Es bueno que en nuestra empresa muchos usen el merchandising de nuestra compañía. También, por cierto, así, Skytran en el mismo tiempo, con el apoyo, sin nadie por ahí blasfemando de ellos y diciendo que no van a hacerlo, no van a construirlo y esas cosas. Es solo que están en una mentalidad diferente, trabajando un poco, donde las startups y la innovación se perciben de manera diferente. Están acostumbrados a que haya alguna innovación, puede haber algo fuera de lo común, y cuando se inventa algo no hay resistencia poderosa si es algo nuevo. Esa es la atmósfera que tienen. Sí, el emprendimiento, la iniciativa personal, todo esto se cultiva en ellos. El sueño americano es cuando una persona inventa algo, implementa algo, hace un negocio. Ford, ¿verdad? Así que trajo a la gente al campo, dijo, aquí es donde la ciudad estará de pie. El campo estaba limpio. Y en el espacio postsoviético están acostumbrados a que este tipo de cosas son prerrogativa del Estado.
que la aviación es del Estado, que los ferrocarriles son del Estado, que todas las innovaciones deben ser gestionadas por algunas instituciones, etc. Entonces, cuando alguien dice que está haciendo algo, solo causa algunas emociones negativas de inmediato. Me encanta la historia cuando Stephenson lanzó una de las primeras carreteras, si no me equivoco, Londres-Liverpool. Se vio obligado a contratar boxeadores de unos 2 metros de altura delante de la locomotora en marcha para dispersar a los curiosos y a los críticos. Es decir, caminaban delante del tren y los llevaban a un lado, porque gritaban que ahora aquí a lo largo de este camino los techos se incendiarían, las vacas dejarían de dar leche, las gallinas dejarían de poner huevos allí y por supuesto siempre causaba negatividad. Es interesante. Cuando se construyó esta carretera, los estudios geodésicos tuvieron que llevarse a cabo allí, y parte de la carretera pasaba por propiedades privadas. Por lo tanto, se vieron obligados a realizar estudios geodésicos por la noche, porque durante el día eran cazados. Hate no es nuevo. No es nuevo, sí. Siempre se ha enfrentado al rechazo. ¿Qué pasa con estos 4 proyectos? Tenemos UST Inc., hay un monorraíl, hay un SkyTrain, hay teleféricos y la lógica de licitación en Dubái, ¿verdad? Juzgue usted mismo. Mostraron en el año 2018 nuestro transporte y ahora probemos nuestro transporte ligero, tan elegante, calado, ya terminado, ya listo, ya mostrado allí en los Emiratos Árabes Unidos. Intentemos reemplazarlo con un monorraíl. De nuevo tendremos la opción del metro de Dubái. Y tratemos de reemplazarlo con un teleférico. Intentemos reemplazarlo con Skytrain. Es difícil intentarlo, porque allí generalmente muestran la misma cápsula. En general no lo intentaremos. Llevamos bastante tiempo esperando, pero tales decisiones no se toman rápidamente. En general, tales proyectos de infraestructura, especialmente de imagen, icónicos, el camino debe pasar por los principales lugares de interés de la ciudad. Por supuesto, este no es un proceso rápido. Algunos puentes, durante años, décadas, pueden ser discutidos. Ejemplos ya han dado. Pero estos son ejemplos cuando empezamos con un punto de referencia para tomar una decisión y empezar a diseñar. Y la discusión puede durar años antes de que se tome una decisión. ¿Cuál es la solución? Es, en primer lugar, caro. Por definición, caro. No vendemos un automóvil que valga entre $150 y $200,000. Vendemos complejos que pueden costar de 150 a 200 millones de dólares o incluso más. Y naturalmente es dinero. Hablamos de esto en una de nuestras conversaciones con colegas, que este dinero generalmente tiene un lugar para gastar además de nosotros. Aquí hay competencia en el mercado de proyectos de infraestructura. Por eso hay que luchar aquí. Bueno, por supuesto, aquí ganaremos en muchos sentidos porque tenemos eficiencia, la tercera palabra que tú y yo definimos. Y cuando nos damos cuenta de que tenemos tráfico de pasajeros, cuando nos damos cuenta de que hay un problema que estamos resolviendo, cuando nos damos cuenta de que esta pista es lo suficientemente compacta y tiene parámetros claros para ser implementada, más allá de la técnica. También quería hablar de la película En Chat. Lo vi, pero no lo revisé. Es lo suficientemente pesado. ¿Qué es eso? ¿Es perspectiva, una prevención o advertencia? ¿Cuál es la filosofía de la película? Es, ante todo, un largometraje, diría yo. Sí, tuve algo que ver con su creación, entonces todavía no estaba en la dirección que tengo ahora. Ahora me dedico a la actividad comercial, en primer lugar. No hace mucho, un par de años literalmente. Antes de eso, había trabajado en varios puestos en la empresa. Entonces yo era el jefe del departamento de información y comunicación. Mi tarea principal fue llevar la ideología y los principios que se establecieron en la base de los negocios, la base de las soluciones técnicas que ofrecemos, a las masas lo más amplias posible. Probamos diferentes formatos. Eran artículos, sí, algún tipo de integración en libros, en algún lugar estábamos incluidos. Fueron publicaciones en sitios web, en redes sociales, algunas actividades que realizamos, y la película es solo uno de los formatos donde intentamos transmitir estas ideas básicas que en general son las ideas de Anatoly Eduardovich Unitsky a través de la tela de la obra de arte. Y la idea de la película también es suya. Él dijo: tratemos de reducir esta situación civilizatoria al espacio del escenario, relativamente hablando, y tratemos de mostrar en general lo que está sucediendo con la civilización.
¿Qué pasa con la civilización? Están pasando cosas bastante aterradoras. Si nos fijamos en lo que se nos transmite a través de los medios de comunicación, a través de las películas de Hollywood, en la imagen del futuro que se nos transmite, entonces se nos transmite una imagen de un futuro bastante pesimista. En todas partes hay robots, cataclismos, algunos choques globales y pandemias. La programación está en marcha, ¿no? Sí, y resulta que también la gente está tan sintonizada, es decir, en su mayoría piensan que después de nosotros al menos habrá un diluvio. Y en general no está claro qué sucederá después, y luego no habrá nada bueno. Así que, por supuesto, debes consumir, consumir más ahora. Vivimos una vez. También se escucha en cada esquina, y como si no miraran hacia lo que es la solución. Una de las soluciones es nuestra tecnología en el sector del transporte. Volviendo al principio, eso es 1,5 millones de vidas humanas cada año, 10 millones de discapacidades. Solo podemos descartar eso. Y esta es la vida, la oportunidad de vivir en mejores condiciones. Tomemos como ejemplo las ciudades modernas. Son, en primer lugar, para los coches, no para los peatones. Es horrible. Todo forzado por los coches. Hay transeúntes en las carreteras. Los mejores lugares para los coches, al aire libre. Sí, eso llega al punto en que las personas casi se matan entre sí por los espacios de estacionamiento, y ellos matan, literalmente. Probablemente hubo casos inequívocamente. ¿100%? Bueno, sí, ciudades para autos. Y lo peor, ni siquiera eso, sino lo peor es que la gente lo percibe como un mal necesario. Sí, ¿cómo vamos a viajar? Es como si existiera una especie de cerco, y todo está dirigido a eso. Y las grandes corporaciones dicen que sí, que es malo, que va a ir a peor, que te prepares, que vamos a sustituir tu comida por alimentos modificados genéticamente, que no comerás carne, que solo comerás raciones sintéticas. Ya tenemos una solución. Ahora les vamos a poner las vacunas, y así sucesivamente, y todo eso. Y el objetivo de esta película era simplemente llamar la atención sobre este modelo o imagen pesimista del futuro que la gente da por sentado, aunque no lo es. Y es algo que se puede y se debe evitar. Y para eso hay una herramienta, hay una solución, y estamos trabajando en una de esas soluciones. Sí, genial. Pero en lo que respecta a los libros, ¿ayudaste a escribir el libro Ingeniero? Dicho en voz alta, diría que estaba ayudando. Dime, entonces, ¿cuál era tu papel allí? Mi papel era simplemente recopilar fragmentos de entrevistas con Anatoly Eduardovich, algunos de sus artículos y textos escritos por él en diferentes periodos. Simplemente participé en el plan de tener todo esto bajo una cubierta. Y no me pondría ningún mérito aquí. En general, creo que no tengo ningún mérito aquí. Me da un poco de vergüenza que me hayan llamado aquí. Y aquí estoy contando algo sobre el hecho de que supuestamente hice algo. De hecho, solo estaba trabajando. Todo este tiempo, bastante, desde el principio hasta el día de hoy. La jornada laboral no está racionada, tanto como sea necesario. Trabajamos tanto los fines de semana también. Y el hombre, en general, tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Ese es su propósito. De nuevo, sobre la pirámide de Maslow, estamos hablando de que está invertido en realidad. Entonces simplemente se convierte en una forma de vida. Simplemente se convierte en vida. Y atribuirle el mérito de que vive simplemente es como si no fuera un mérito. Sí, y desde el punto de vista, si no quieres trabajar, encuentra el negocio de la vida, entonces no tendrás un solo día en el trabajo. Y aquí está la película Siguiendo a una estrella. Lo vi. ¿Y sabes lo que marcó para mí? Conozco la biografía de Anatoly Eduardovich a través de su entrevista, a través del libro Ingeniero. Y aquí también es una película biográfica, pero la vi con placer y de una sola vez. ¿Sabes lo que ha marcado? Refleja el espíritu de los tiempos. Esos tiempos que rodeaban al protagonista y él iba hacia su objetivo. Y eso es lo que noté. Dime, ¿qué querías transmitir con esta película? En el cine, en el teatro, existe el término circunstancias sugeridas. Es decir, los héroes, para que no les suceda más, existen y comienzan a actuar en las circunstancias propuestas. Bueno, así es como sucede en general. No elegimos dónde nacer, cuándo nacer, con qué color de piel nacer, es algo que está predestinado allí. Y la singularidad de Anatoly Eduardovich Unitsky todavía, en muchos aspectos, me parece que en diferentes circunstancias, en diferentes épocas históricas, en esta película mostramos el periodo soviético y el periodo post-soviético, y ya los años 2000, cuando llegamos a Internet, y así sucesivamente. Fue una transición hermosa, me gustaron las oportunidades que había, entonces seguimos adelante.
Por cierto, aquí Anatoly Eduardovich utilizó estas oportunidades al máximo. Bueno, esto es generalmente humano. La electricidad siempre ha existido. Los campos electromagnéticos, por ejemplo, siempre lo han sido. La energía del vapor, la energía del viento, siempre ha existido. Pero los ingenieros han aprendido a aprovechar estas oportunidades. Y aquí es donde este enfoque de ingeniería solo afectó que en diferentes circunstancias históricas, en diferentes condiciones, Unitsky hizo, en términos generales, lo mismo. Aprovechó las oportunidades que ofrece la era para avanzar gradualmente hacia su objetivo. Era su línea principal. Es un hombre decidido, es un hombre con una voluntad inquebrantable. Quería reflejarlo, pero también quería elogiarlo en el contexto de que también era una película para el aniversario. ¿Fue una sorpresa para él? Sí, no se lo dijimos, ni siquiera sabíamos si lo publicaríamos. Hicimos una película solo para formato cerrado. También fue para todos los fanáticos de la tecnología un regalo para el aniversario de Anatoly Eduardovich, porque lo miré justo el 16 de abril y levanté un vaso por la salud de Anatoly Eduardovich. Doy las gracias por una conversación tan impresionante, tan amplia y voluminosa. Creo que a nuestros espectadores también les gustó mucho esta conversación. Gracias.